Muy buenas noches. Qué bueno poder volvernos a encontrar. Como siempre decimos, en medio de la semana hacemos un paréntesis y nos convocamos. Nos convocamos como para tomar nuevas fuerzas, nuevas ganas de seguir adelante. Como todos sabemos, estamos con 2 Samuel y vamos hoy al capítulo 20. Capítulo 20. Somos llamados a honrar. ¿Por qué le puse este título, Somos llamados a honrar? Porque en este capítulo, el 20, encontramos 3 cosas que deshonraron al llamado de Dios. 3 cosas. La primera que encuentro es Saba, que se rebela contra David. Siguiendo los consejos anteriores de la otra revelación, él se rebela contra David y se puso a gritar. Esto lo encontramos en los versículos 1 y 2. Se puso a gritar contra David para tomar él posesión. La segunda, se revela las concubinas. David las había dejado para mantener el orden en Jerusalén. Y sin embargo, ellas, avasallados por Absalón, se entregaron. Es decir, dejaron el mandato que David le había dado y se volvieron para atrás. Hicieron lo que Absalón le decía. Y la tercera que encuentro es Amasa. Amasa es un general del ejército que, teniendo todo en su poder y que David lo había reconocido para estar al frente del ejército, cuando David le da la orden, él en medio del camino hizo tiempo y descuidó lo que le habían mandado hacer. Es decir, medio que abandonó la tarea que le habían encomendado. Y por eso le puse como título, Somos llamados a honrar. ¿Por qué? Porque el primero que tenía que haber honrado a David era Saba y no lo honró. Segundo, que la que tenían que haber honrado al rey eran las concubinas, es decir, la parte íntima de la casa de David, y no lo honraron. Y tercero, que Amasa había sido puesto y así había sido enviado para llevar las cosas adelante como general del ejército, se descuidó en el camino. Fíjense, por ejemplo, lo que le pasa a Asa. Dice que Amasa salió para movilizar las tropas, pero no cumplió con el plazo. Esto lo encontramos en el versículo 5. No cumplir con el plazo quiere decir algo que es tremendo. Descuidar, abandonar, darle poca importancia, es decir, tener en poco el mensaje que le había dado David. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver, hermanos. ¿Por qué? En el versículo 7 encontramos algo que es maravilloso. Y en esto quiero dejar enfoque en esta noche. Dice, entonces los soldados de Joab, juntos con los quereteos y peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Saba, hijo de Bicri. Es decir, tomó la firmeza y el orden que le había dado para ir adelante. Es decir, que cada uno de nosotros también somos llamados para obedecer a nuestro Señor. ¿Y en qué? Tenemos que obedecerlo en cosas tan importantes como no ser rebeldes. Frente al llamado de Dios, no ser rebeldes. No hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que nuestro Rey, nuestro Salvador, nos dice que hagamos. En ese caso, no tenemos que ser rebeldes como hizo en esa oportunidad Saba. Somos llamados a no ser rebeldes. Segundo, Dios castiga la deshonra de aquellos que Dios pone
para que seamos honrados. Es decir, como las mujeres fueron puestas para honrar, no deshonrar a Dios, no ser llevado de cualquier tipo de doctrina o cualquier conveniencia. Somos llamados, hermanos, a honrar a Dios, porque Dios nos ha puesto por orden a nosotros para que le honremos. Y tercero, como el caso de Corea, al que no obedeció en nada. Quiere decir que Amasa había hecho algo que era tremendo. Fue conocido, fue puesto en orden, fue reconocido, fue puesto para que lleve el ejército adelante y él no quiso. Se rebela contra Dios. ¿En qué se rebela? No cumplir con el plazo. Tiene una cosa muy sencilla. Dios pone algo para que lo hagamos y nosotros no lo cumplimos, le estamos fallando a Dios. Ahora, somos llamados a honrar a Dios. Claro que somos llamados. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado en su palabra para que nosotros le honremos. Leyendo la palabra de Dios, tenemos que obedecerla honrándola. Segundo, somos llamados a honrar al Señor, que es aquel que hizo todo por cada uno de nosotros. Debemos ser obedientes a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es obediente a nosotros. ¿Por qué digo que es obediente a nosotros? Fíjense que dejó todos los cielos para venir a buscarnos a nosotros. Fue obediente, se arrimó a nosotros y nos vino a buscar. No se entretuvo en el camino, al contrario, Él da su vida. Fíjense ustedes aquel pasaje de Pedro, por ejemplo, dice: Señor, no te acontezca a vos esto. Y el Señor le tiene que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice apártate de mí, Satanás? Porque ahí Pedro le estaba haciendo caso más a la voz humana que a la voz divina. Porque el Señor le dijo: yo tengo que ir hasta la cruz. Si yo no voy a la cruz, ustedes no van a tener el perdón de los pecados. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vino a cumplir su voluntad. Y su voluntad era que sea obediente a nosotros, venir a nosotros. Y Él vino a nosotros. Y nos vino a rescatar. Y tercero, ser obedientes a la iglesia. Cuando digo la iglesia, no digo siempre las paredes, que es bueno tener un lugar donde reunirnos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Ser obediente a los hermanos, porque Jesús nos dejó un mandato maravilloso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Es decir, un amor, entrega total, sin mezquindad, sin dejar nada de lado. El que ama a su hermano, dice aún la palabra, ama a Dios. El que no ama a su hermano no ha visto a Dios. Son palabras de Jesús. Son palabras que el Espíritu Santo lo ha dejado a través de los apóstoles para que nosotros aprendamos cómo tenemos que andar en este mundo. Así que recuerden tres cosas importantes: amar a Dios, amar al Señor y amar a los hermanos. Esta gente no hacía estas cosas. Desobedecieron a Dios, desobedecieron la iglesia, desobedecieron el mandato que el Señor le había dejado. Y nosotros somos llamados a obedecer. Hay una canción muy vieja que dice: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando obedecemos, caminamos con Jesús. Cuando desobedecemos, nos quedamos a oscuras. Obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra y seamos útiles en el lugar donde Dios nos ha colocado para ser de bendición para nosotros, para la familia y para el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas muy buenas noches.